Texto de la palabra del Señor, hermanos. Bienvenidos, amados hermanos y amigos. Preguntarles también cómo se oficial, llamaba Iglesia el tema Cristiana del domingo, Evangélica hermanos. Jebairé. El Señor te bendiga en esta noche. Aleluya. Nuestro hermano Antonio ¿Se recuerdan del Pastor tema del Amílcar domingo? Valdés compartirá ahora la palabra de nuestro Dios. La higuera sigue floreciendo, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor, hermanos. Gloria al Señor, que está en Romanos, capítulo 11, versículo 25. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis a este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. Versículo 27. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por tus misericordias, por tus bondades. Espíritu Santo, te ruego entendimiento y sabiduría. Toma el control de nuestras vidas, Señor amado. Alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Quiero, hermanos, en esta hora hacer un breve preámbulo, ¿verdad?, en cuestión de lo que mencionaba el domingo pasado. Como bien lo reiteraba nuestro hermano, ¿verdad? Yo dije una fecha, hermanos, pendiente, pero era para ver, hermanos, realmente quién corregía, para ver si nuestros pensamientos estaban aquí. Y por eso pasé a dos hermanos a preguntar lo mismo. Pero sabemos nosotros, hermanos, que de generación, ¿verdad?, para que, como dice su palabra, para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros, puesto que no desconocemos sus maquinaciones. La Biblia dice que Él es de generación en generación, reiterando, esta generación, la pasada generación, la futura generación, Él es el Aioinius, Él es el eterno. Jesucristo, hermanos, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora, en cuanto a esto, de acuerdo a la descriptiva humana, en lo que concierne a la generación, hermanos, si vemos la número que dice el salmista del 70-80, hay una década que sería ahorita, ¿verdad? La fecha sería ahorita. Esta 70, 80 años, yo mencionaba, especifiqué 80, que pues son 2000, hermanos, ¿verdad? Gloria al Señor. 2000 años, hermanos, ¿verdad? Ahí está la 27, ¿verdad? No, 2020, aproximadamente, ¿verdad? 2027, pero si no, sería 2017, porque 70, 80 años, que es el momento que estamos viviendo. Alguien de aquí dijo, hermanos, que en el 2013, ¿verdad? Pero no, hermanos, realmente pasó el 2013 y no pasó nada de acuerdo al meteorito, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo sigo diciendo, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día, porque dice, nosotros pasamos y volamos. El tiempo para nosotros, hermanos, podríamos hablar de una micra de segundos, la milésima parte de un segundo, probablemente, hermanos, en la eternidad de Dios, aunque realmente sería hasta mucho, una micra, hermanos, de segundos. Pero este preámbulo lo hago, hermanos, para que nuestros hermanos también, ¿verdad?, saludando a nuestros hermanos que nos siguen y que también tienen esta interrogativa. Es una, ¿verdad?, dirigiéndome yo aquí a la iglesia, hermanos, y dije, de acuerdo a una descriptiva antropológica, no estamos dando ninguna fecha, estamos, hermanos, yéndonos de acuerdo a una descriptiva, aleluya, a la generación que dice el Salmo 90. Porque dice la Biblia, hermanos, porque el Señor no tarda en su promesa. Dice, si no ha venido, dice,
para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento, porque hay muchas cosas que están pasando. El cumplimiento de las Sagradas Escrituras, hermanos, es algo tan real. Y quiero, hermanos, también tomar una pequeña bibliografía que hacía mención y que la traje, hermanos, para mostrarla. La intercesión, el arma de Dios. Quiero decirles que es una hermana, ya cuando yo la conocía era una señora ya grande, se llama Marta Pilón. Hermanos, su bibliografía. Y aquí, hermanos, a través de la historia, hermanos, porque como la iglesia sigue floreciendo, hermanos, para pasar ya al texto que leímos, fíjense que la primera edición de este pequeño manual, hermanos, fue en julio de 1987. La 11ª en junio de 1998. Quiero leer parte de esto, hermanos, porque es muy importante, hermanos. Y hay una bibliografía que se llama también Así nace Israel, que tiene años, hermanos, en cuestión de la intercesión. Dice: la intercesión, el arma de Dios. Hermanos, dice, ¿verdad? En 1998 Israel cumple 50 años de ser nuevamente una nación en la tierra. Fíjese bien, porque Israel, hermanos, aunque la Biblia, la Escritura existía siempre, aunque ellos tuvieran, hermanos, los rabinos o el pueblo disparcido, hermanos, siguiera estudiando lo que era el Nevín, el Ketubín, la Torá, hermanos, no tenían un lugar, estaban disparcidos. Era la diáspora que se menciona, hermanos, la historia. Entonces, hermanos, vemos que dice, hermanos, Israel es la tierra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y el pueblo judío, su pueblo, dice, antes de hace 20 siglos existió. Fíjese bien. Pero fue borrado de la tierra y su pueblo dispersado, perseguido, estando bajo el dominio de los persas, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos, británicos. Fíjese. ¿Por qué, hermanos? La Biblia se cumple la profecía que Dios le dice que iban a servir a pueblos que los mantendrían subyugados. Aquí vemos aquí un poco adelante, hermanos, esta continuación. ¿Y por qué es importante que nosotros, si la iglesia sigue floreciendo, nosotros, hermanos, hay cosas por las que nos preocupamos, hermanos, que no nos debemos preocuparnos, y no nos preocupamos por la salvación? Fíjese, dice: tras esas largas y larguísima errante persecución de más de 2000 años, que incluyó todo, dice, hasta el holocausto contemporáneo, hermanos, por Hitler, dice, fueron más de 6 millones que mueren en las cámaras de gas. Más de 6 millones de mártires. Ahora bien, fíjense, el 14 de mayo de 1948 Israel fue nuevamente reconocido de manera oficial por las Naciones Unidas como un país independiente. Pero ¿qué pasaba en esta transición, este transfer, hermanos, de la petición? Porque fíjense que es algo muy importante. Nosotros vemos, bueno, yo digo, de acuerdo a la historia, fue Moshe y Adán, hermanos, la guerra de los 6 días y ya. Pero no, hay algo que está ahí que tenemos nosotros que saber. Entonces vemos ahí, hermanos, porque dice, ¿por qué? Dice, hermanos, verá el hermano, verá que es, gloria al Señor, el Jorge García Granados, hermanos, un hermano que estaba en la delegación, hermanos, de la ONU de Guatemala, representando a Guatemala, que narra esto. Dice, hermanos, ¿por qué cuento esto? Dice, porque fue el voto de Guatemala el definitivo para el nacimiento de Israel. Ese voto político de Guatemala, dice, a favor de Israel, fue a la vez el voto espiritual de Dios a favor de Guatemala. Entonces vemos aquí, hermanos, 1922, fíjense bien, el pueblo de Israel estaba
luchando por tener un lugar, porque eran desparcidos. Yo no sé si usted, hay una bibliografía que se llama El Éxodo de Israel, cuando hay hombres, hay empresarios que ayudan, porque Israel siempre, donde quiera que van, hermanos, los judíos son bendecidos y bendecido el país, porque la Biblia lo dice. Pero hay hombres, hermanos, también dedicados a ayudar a Israel a retornar a su país. El Éxodo de Israel se llama, el regreso, el camino de regreso, se le llama esa bibliografía donde menciona todas esas partes. Pero en 1922, fíjense, hermanos, 1922, la Liga de Naciones concedió a la Gran Bretaña, fíjense, la Gran Bretaña, hermanos, o sea, el pueblo de Israel ahí entre paréntesis estaba logrando, hermanos, que la ONU tuvieran en estima o en un lugar, pero habían muchos intereses políticos por el petróleo. De los mismos de la ONU, hermanos, estaban ofreciendo, como vemos aquí, hermanos, aquí en la zona, hay personas que venden su firma, por ejemplo, regidores, síndicos, por cientos de miles de pesos por firmar contratos, hermanos, como el Chulavista, como en los barriles que están comprobados. Entonces, lo mismo hacían con los delegados de la ONU, les ofrecían, hermanos, por el oro negro, que es el petróleo, que no querían que Israel se independizara. Pero fíjense qué dice la ONU. Bueno, les vamos a dar en 1922, dice, le vamos a dar a la Gran Bretaña una franja de tierra para 2 estados, Palestina e Israel. Pero fíjense, hermanos, que Israel siempre peleaba su independencia. Aunque ve usted que bíblicamente, geográficamente y hermenéuticamente Palestina pertenece a Israel, al pueblo de Dios, la tierra prometida. Entonces, yo no sé qué va a hacer el Señor, pero va a hacer algo. Va a hacer algo, aleluya. Pero dice, hermanos, también, entonces dice la tierra para establecer nuevamente a Israel, pero dice, en la Primera Guerra Mundial lo impidió. Años después que termina la Segunda Guerra Mundial, 1947, se logra que la ONU, dice, apruebe el establecimiento de 2 estados, uno judío y otro árabe, siempre bajo el dominio de los ingleses. O sea que la ONU quería, hermanos, siempre, hermano, mira, vamos a permitirles que voten en la ONU, que voten, pero siempre va a estar bajo el dominio de alguien más grande para que podamos compartir las tajadas del petróleo. Dice que era una consternación fuerte ahí, hermanos, de acuerdo, porque yo leí lo que es como así nace Israel, se llama la bibliografía. Entonces, hermanos, allí el hermano narra esta parte de la historia. Dice entonces dice, quien concedió, dice, al plazo del 15, dice, hermanos, dice, y se logra que la ONU apruebe el establecimiento de 2 estados, uno judío y el otro árabe, siempre bajo el dominio inglés. De ninguna manera podía ser solos. Pero los judíos, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, querían su independencia y llevan el caso otra vez a la ONU. Fíjense, hermanos, en ese mismo año les dice la ONU, dice quien les concedió, dice, el plazo hasta el 15 de mayo de 1948 para ganarla con el voto de los que estaban eran representantes de los países en la ONU. Tenían que ganarlo. No era nada más, hermanos, pero para ganarlo estaban todos en contra de Israel. En contra. Pero sin embargo, hermanos, dice, hermanos, que para ganarla con el voto de los países miembros, la lucha, dice, era intensa y fue terminada, dice, y fue tremenda. Y Guatemala siempre estuvo a favor de Israel, puesto que, de acuerdo, verá, se estaba intercediendo por Israel. El licenciado, hermano, ¿verdad? Licenciado Jorge Granados, jefe de delegación de Guatemala, dice, escribe más tarde su libro Así nace Israel. Dice, de lo que resumió versión histórica en su vocación. Los últimos días que faltaban para el 15 de mayo, fecha en que finalizaban, dice, el mandato, fueron testigos
de maniobras políticas complejas que incluían intereses petroleros británicos y proárabes, que dice, y funcionarios americanos con amenazas, sanciones económicas si los judíos no desistían de su proclamación. Dice que las Naciones Unidas y los Estados Unidos querían que desistieran, pero Israel, hermanos, dice la Biblia que cuando le dice a Abraham, bendito tú y todas las naciones serán benditas, ¿verdad?, por ti. Entonces, ¿por qué, hermanos, ellos insistían? Porque eran sancionados, hermanos. Era como hacerle bullying a un niño pequeñito, Israel. Entonces el proceso no fue fácil. Hermanos, para que la iglesia floreciera no fue fácil. Siempre fue, hermanos, de muertes, fue de humillaciones, fue de sanciones. Pero dice la Biblia, dice, hermanos, aquí, hermanos, la historia, y no desistían. El pueblo israelí, aunque era pequeñito, no desistían. Fíjense que todo, hermanos, Israel ha sido muy realmente bendecido, y en todo, en su milicia, en lo bélico, en todo, hermanos, ha sido el primer lugar. Y eso, la honra y la gloria sea al Dios que vive y permanece para siempre. Entonces vemos aquí, hermanos, ¿verdad? Dice, y tenía una proporción, dice, de Israel como estaba, hubieron diversas propuestas, pero todas significaban continuar con el dominio extranjero siempre. Todas significaban eso. Entonces dice, el 14 de mayo fue el día, dice, predestinado. A las 5 en punto se abrió la sesión y faltaba una hora para que terminara el plazo que había puesto la ONU. Dice, y ningún país había reconocido oficialmente a Israel. De pronto, dice, un periodista transmitió una noticia asombrosa a las 17 horas 11 minutos al presidente Truman. Dice, había anunciado que había llegado el momento de anunciar el reconocimiento, aleluya, de Israel. Dice, y el delegado de Guatemala corrió al teléfono, hizo una llamada urgente al ministro de Relaciones Exteriores, y pasaban los minutos y no se lograba. No podíamos, dice, esperar más. Cargando con toda la responsabilidad sobre mis hombros, dice el hermano, pedí la palabra y anuncié oficialmente el reconocimiento del Estado de Israel por el gobierno de Guatemala. Israel había nacido. Minutos después, cuando entró la llamada al ministerio, dice, aprobó mi decisión. Y más adelante en Guatemala, dice, el presidente Juan José Arévalo me felicitó. Por eso me sentí muy satisfecho y consciente de estar en la razón. Y ratifiqué mis propias palabras que un día dije a otro colega en la ONU: ningún hombre, dice, ningún hombre que un día deje otro, dice que un día, de ningún hombre, ningún poder, ni siquiera el poder más alto de este mundo, puede detener lo que Dios ha predestinado o desviar fácilmente un proceso histórico que Dios ha constituido. Eso es lo que dice, le dice él ahí en la alegación. Entonces, hermanos, yo aquí, hermanos, hago una remembranza en mi libro también de esto, de otra investigación también, hermanos, verán, en cuestión a cómo nace Israel. Entonces vemos que siempre ha habido sufrimiento. Hay un varón, hermanos, de Oaxaca que falleció, que el Señor está, ¿verdad? Está con el Señor, hermanos, ¿verdad? Llamado, yo sé que muchos lo conocen, Lorenzo Ramírez. En una ocasión, aproximadamente más de una década, platicábamos y sacábamos el tema de Israel. No recuerdo dónde fue, hermanos, si fue ahí en Acapulco, en Tijuana, no me recuerdo, pero salió el tema. Y dice él,
En ese entonces él trabajaba en una empresa, hermanos, verá aquí que de lo que es el campo de golf, verá, ve que era contador de profesión. Y él dice, mi jefe dice, vino pero tan enojado y tan maravillado. Y le digo, ¿por qué? Porque dice que Israel, uno de los países que apenas habían empezado en esa cuestión del golf, y eran los que se llevaron el primer lugar, que no entendía por qué. Entonces salió la plática, todo esto, hermanos, y realmente, hermanos, el pueblo de Israel ha sido muy bendecido. Usted ve los misiles, de todo, ve las, hermanos, de los desiertos, las planchas que tienen donde esconden los aviones. Dios les ha dado una gran inteligencia. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios. Entonces es el reloj profético. Por eso, hermanos, nosotros no puntualizamos, verá, un día, un momento. Lo que sí tenemos que estar prestos, porque tal vez estemos viviendo de más, tal vez estemos en esta tierra por misericordia de Dios de más, porque el tiempo es de Dios. Nosotros, hermanos, nacemos, crecemos como la flor del campo, pasamos y volamos, pero Él es el eterno. Aleluya. Ahora bien, cuando dice aquí la palabra del Señor, porque no quiero, hermanos, que no dice, hermanos, a veces nosotros nos hacemos arrogantes, y esto es triste. Por ahí hay un llamado apóstol, hermanos, falso apóstol, y digo su nombre porque es reconocido, se llama, hermanos, Maldonado, apellido Maldonado. Por eso dice la Biblia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis a este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros. Dice, la arrogancia del ser humano que condena, dice, yo tengo, un don, dice, que todo, dice, lo que Dios se hace, y condena y manda al infierno a muchos. Y usted lo puede corroborar ahí, hermano. A veces todo eso, hermano, ¿verdad? Y muchas veces, a veces nosotros, por eso yo le digo, tenemos que ver qué es lo que vemos, porque a veces tomamos, hermanos, falacias, y muchos viven de puras falacias, y Dios no quiere que vivamos de falacias, quiere que vivamos de su palabra. Cada mañana son nuevas, son su misericordia. Y hermanos, aquí vemos la arrogancia en muchas cosas. Pero ¿por qué, hermanos, es importante? Ahora, ¿por qué la Biblia, también el apóstol Pablo hace mención de esta parte de la Biblia? Y podemos pensar nosotros, pero Señor, mira, tu pueblo ha sufrido, ¿y por qué sigue? ¿Por qué sigue ese endurecimiento? Quiero decirle que a mí no me importa. Yo no sé si a usted, lo que me interesa es lo que la Biblia nos enseña como gentiles, como iglesia, como, hermanos, parte de la iglesia por la que el Señor Jesucristo va a venir. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahora, dice la palabra, si usted ve aquí, hermanos, nos habla del remanente de Israel, pero también nos habla de la salvación de los gentiles. Digo, pues, dice, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por la transgresión vino la salvación de los gentiles para provocarlos a hacerlo. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Aleluya, restauración, gloria al Señor, porque Él va a restaurar a Israel en su momento. Ahora, pero ¿por qué dice, hermanos, no quiero que ignoren a este ministerio? Porque a veces, hermanos, dicen que muchos son mencionados, si quieren ser mencionados más que Jesucristo, y otros dicen, yo te condeno, yo decreto tu condenación. Y todavía la Biblia nos habla, hermanos, de un juicio. ¿Qué es el juicio? Dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amado hermano y amigo, usted que nos sigue,
la palabra de Dios es real. Jesucristo pronto viene. Pero también tenemos nosotros que comprender. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo, ¿por qué no quería, hermanos, que se ignorara eso? Dice, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, porque, hermanos, yo creo que a veces es conocido, hermanos, cuando nos inflamos, cuando nos hinchamos, y que, hermanos, todo tenemos una espiritualidad, hermanos, en un ámbito únicamente egocentrístico, y no es así. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir, hermanos, el tiempo de la gracia. Nos enseña, hermanos, cómo esperarle en su momento. No nos habla, hermanos, escatofóbicamente, no nos habla, hermanos, de esa manera, porque, hermanos, no es para espantarnos, es para prepararnos, aleluya. Es para que usted y yo, amado hermano, estemos listos en ese momento propicio que el Señor Jesucristo venga. Él conoce cada corazón. Él sabe, hermano, si usted desvía su tiempo, si usted desvía sus pensamientos, si usted tiene idolatría, Él lo sabe. Pero algo que quiero que nosotros puntualicemos bien en esta hora es, hermanos, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Muchas veces la arrogancia, a veces, hermanos, por eso yo invito, hermanos, siempre a que sigamos el estudio de la Biblia, que sigamos preparándonos, hermanos, y no sé, decimos Cristo viene, pero mientras el Señor viene, tenemos que estar, hermanos. Fíjense que en esta mañana, hermanos, aquí cuando había viento así, hermanos, pero de repente me paré, fíjense, y había un viento así como que se metió así, estaba así, miren, no había abanico prendido, estaba así, miren, y decía, gracias, Señor, hasta respiré, hermanos, así como aliento de vida, gloria al Señor. Algo tan especial, algo tan maravilloso, aleluya, de parte de Dios. Y digo, Señor, mientras tú me permitas, tengo que aprovechar yo mi tiempo. Hice la invitación para que aproveche usted también su tiempo a buscarle, a adorarle, a prepararse en todo momento, hermanos. Y mientras el Señor nos permita predicar su palabra, hermanos, también prepararnos, aleluya, en el conocimiento de su palabra mientras Él viene. Gloria al Señor. A su nombre. Y vemos aquí entonces, porque dice la palabra del Señor, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el acontecimiento, dice, aleluya, que lo acontecido a Israel, el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero esta promesa es directa. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo, dice la Biblia. Ahora, este endurecimiento, por eso la Biblia habla de la arrogancia. Jesucristo, hermanos, es el modelo perfecto. Ningún hombre, hermanos, por mucho que haya querido hacer más que el Señor Jesucristo, porque muchos dicen, bueno, si Jesucristo ayunó 40 días, yo voy a ayunar 45 porque le tengo que rebasar. Eso no importa. Porque el modelo perfecto, porque el autor, la corona de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, existe mucho la arrogancia. El hombre, hermanos, forma teologías a su dimensión. Otros no quieren conocer más, prepararse, porque muchos dicen, no, ¿para qué? Nos van a confundir, así estamos bien, aunque vayan mal. El ecumenismo, hermanos, se ha introducido a gran escala
en muchos movimientos cristianos. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que resta, hermanos? Sí, estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías, pero ¿qué es lo que resta? Dios tiene un remanente. ¿Por qué podemos decir nosotros, hermanos, en relación a la salvación? Porque podía venir el pensamiento, pero hacen lo mismo, leen la Biblia. Si usted se da cuenta, hermanos, todos tienen los dones porque se los reparten, todos. Aquí había un varón aquí afuera, no sé si que aquí afuera, hermanos, un cochecito rojo y que se viene, ¿verdad? Tengo ganas de platicar con él, ¿verdad? Que se pone a vender y que estaba ahí, hermanos, se debatía hablando lenguas ahí, bien borracho, allí en la puerta, reclamando, insultando. Y yo decía, el espíritu de este hombre es un espíritu engañador. Satanás, hermanos, engaña a la gente. Pero usted lo ve, allí ve, hermanos, la situación. Y como eso el ecumenismo, hermanos, que muchos están, ya no es ocultamente, sino abiertamente, porque dicen, es lo mismo. Yo les digo, hermanos, de acuerdo a la Biblia, imagínense, hermanos, cuando yo anduve de adolescente, recuerdo que ahí en la Universidad San Carlos de Guatemala, hermanos, existía mucho, hermanos, lo que era la gente con idealismos, hermanos, del marxismo. Y decían, este patojo puede ser bueno. Yo me metí, hermanos, también a conocer, hermanos, verán también un poco el oficiar en latín, hermanos, porque habían por parte de la familia que querían, hermanos, verán, incluso desde pequeño hasta que yo fuera sacerdote. Pero el Señor me libró de eso. Aleluya. Y si aprendía cuando le decía el Pater Noster, el Prescinceli, Sanctificetum, Inum Intum, Arruino, tú le decía Chico Chiles en terra. Y luego decía, aunque los engañaba, dice, es bueno, dice, este es bueno, nos va a ayudar, nos va a servir. Y yo decía, para regresar a lo mismo, porque muchos dicen, hermano, se van para allá, hermanos, para la ciudad de las 7 colinas, hasta lo profesan. Por eso la Biblia dice, hermanos, que nosotros no tenemos que ser arrogantes. El verdadero pueblo de Dios no busca lugar, no busca comodidad, no busca una vida opulenta, sino está en la vida que Dios quiere, que el Señor Jesucristo quiere que usted y usted, amado hermano, tenga. Aleluya. Porque a veces nos equivocamos, hasta a mí me dicen, no, dice, es que no, dice, que los hijos de Dios, los hijos de Dios tienen que cantar un carro del año. Si me lo regalas, obviamente no lo voy a, ¿verdad? No te lo voy a despreciar, hermano y hermana, no te lo voy a despreciar, pero yo sé que no, hay muchas necesidades, ¿verdad? Lo vendemos o lo rifamos para echarle el colado aquí. Fíjese, porque si tenemos ese concepto materialista. Y hermano y hermana, no es. Y muchos dicen, bueno, y eso sí es cierto. No es que si el Señor hubiera cargado una runner ahí, ¿verdad? El Señor, hermanos, dice un pobre asnito, ¿verdad? Tal vez, hermanos, sí existían carruajes también en ese entonces, de caballos, ¿verdad? Pero era lo mejorcito que había. Pero sin embargo, la Biblia dice que Él, vayan allá, sí. Fíjese. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos arrogantes. Cada uno de nosotros, hermanos, estamos luchando por nuestra vida, por nuestra salvación. Estamos peleando esa buena batalla. Pero no seamos arrogantes. Porque le digo, a veces, hermanos, emitimos cosas que no convienen, no compete a nosotros. Porque nosotros somos humanos. Porque el que realmente, hermanos, dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? ¿O quién apartará a los hijos de Dios?
frijoles, ropa. ¿Quién? ¿Y quién nos acusará? Fíjese, hay alguien que, el acusador, conocido verá como el diablo, Satanás, el Señor lo reprenda. Pero nosotros no podemos, hermanos. Fíjese, hay muchas cosas en estos instantes se ha estado hablando del amor, y eso es algo muy, muy importante. Es muy importante el amor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó a nosotros primero. Pero dice aquí el apóstol Pablo, ahora, hermanos, dice, entrado en la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es sabemos que la plenitud de los gentiles es hasta que la iglesia, en la plenitud de los gentiles, sea levantada. Hasta entonces, yo no puedo condenar a Israel, no puedo decir a uno, a veces hemos llegado a conocer hermanos judíos, hermanos, pero no podemos nosotros, porque la Biblia lo dice claro. La Biblia lo dice claro. Dios tiene un plan, hermanos, para el tiempo de la gracia, un plan para su pueblo. Así como ha ido floreciendo, va a llegar el momento, hermanos. Porque hay muchas cosas, hermanos, que todavía tienen que cumplirse. En el tiempo de Dios, nosotros podemos decir muchas cosas, vaticinar si quiere, pero no es bueno esto. Proclamación, pero tampoco es bueno. Porque vemos muchos mentirosos que han proclamado, hermanos, ¿y dónde? ¿Dónde? Alguien dice, proclamación para 2017. El Señor dice que habían cosas, hermanos, que estaban ahí, hermanos, que podían realmente visualizarse, pero no era así. Y así sigue, cada año, es que se llena un estadio, es que hay mucha venta, mucho negocio, mucho todo. Entonces todo eso ya casi, usted y yo sabemos que el Señor ya está a las puertas. No podemos estar adivinando, no podemos estar presuponiendo, porque Cristo está a las puertas. Lo que sí podemos es sincerarnos con Él, hermanos. Sincerarnos con Él, venir ante su presencia, sincerarnos, ¿verdad? Ahí mencionaba el hermano el sello, ¿verdad? Cuando recibimos al Señor Jesucristo, pues la Biblia dice que somos apartados. Pero hay un varón que enseña, hermanos, ¿verdad? Esto que el que no, lo que recuerdo literal a lo que dice Romanos, que el que no tiene sello no es de él, o sea, pero el sello es ser apartado, ya está sellado como un sello de una propiedad cuando alguien recibe al Señor Jesucristo como su Salvador y cuando alguien le busca. Entonces, si usted sabe que Jesucristo pronto viene, pues qué más que sincerarnos. Ahora, la plenitud de los gentiles tiene que ver el florecimiento de Israel con el endurecimiento. ¿Tiene que ver? Sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque, hermanos, es profético y tiene que cumplirse. Ahora, dice la palabra del Señor, hermanos, cuando sea la plenitud de los gentiles, que es el complemento, hermanos, de la iglesia, luego todo Israel será salvo, dice, y como está escrito, vendrá de Sión su libertador, que apartará a Jacob de la impiedad, dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aleluya. Fíjese, de Sión, ahí entra, hermanos, la parte profética de Daniel después, que menciona los 10 dedos.
la mistura del tiesto del barro cocido con el hierro y la piedra que viene de Sión. Dice, desde Sión vendrá el libertador. ¿Por qué? Porque es profético. Pero vamos a entender, hermanos, que hay la otra parte, hermanos, de la segunda venida del Señor Jesucristo, el complemento, que no nos hemos metido a eso ahorita, porque estamos viendo esta parte que es importante para nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos, hermanos, ante Dios? ¿Estamos seguros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Le estamos esperando o estamos atenidos al tiempo? La palabra del Señor dice claro, el apóstol Pedro, hermanos, con esta revelación del Espíritu Santo dice, porque el Señor no tarda en su promesa como muchos tienen por tardanza, pero si no ha venido es para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Sí lo creemos? Bueno, entonces la clave está ahí. El Señor viene pronto y quiere que usted y yo procedamos al arrepentimiento. ¿De qué hay que arrepentirnos? Hay muchas cosas que no nos agradan, hay muchas cosas donde usamos el egocentrismo, hay muchas cosas que queremos hacer únicamente, hermanos, de una manera unipersonal, y que realmente como cuerpo nos hacemos inconexos, pero Dios no quiere eso, porque la cabeza se llama Jesucristo. Aleluya. Y a su nombre, gloria al Señor. Pues, hermanos, verá, la palabra del Señor dice así. La invitación es a pensar en estos últimos momentos. No nos habla el Señor de una manera escatofóbica, sino nos habla de una manera maravillosa. Que procedamos al arrepentimiento, que nos sinceremos, que pensemos, hermanos, que realmente todo esto ya es cumplimiento de la Biblia, no hay ninguna novedad. Yo sí sigo en esto, hermanos, que el día ni la hora nadie lo sabe, porque de acuerdo a la escritura, hermanos, escritural y la escritura de Dios, pues Él es el eterno, hermanos. Es el eterno. Vuelvo a decirle, una micra de segundo, hermanos, para Él pues pueden ser 1000 años, como dice, como un día. Pero nosotros, si pasa el tiempo, Él es eterno, gloria al Señor. Entonces, como tal, tenemos nosotros que pensar, estar listos si Él nos llama. ¿Cuántos están listos? ¿Y cuántos quieren seguir trabajando en el momento que el Señor, hermanos, en el último momento que el Señor nos permita? Hay que hacerlo para honra y gloria de su nombre, hermano. No pensemos, es que Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Sino realmente seamos valientes para tomar las manceras, como dice, hermanos, el ejemplo, y no mirar para atrás, porque Cristo está a las puertas. Aleluya. Gloria al Señor. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Aleluya. Y recuerdo, aparte de esto, hermanos, está aquí en este manual, ¿va? Gloria al Señor, en el evangelismo y aleluya, intercesión y evangelismo apologético, hermanos, aquí está, hermanos, completo, ¿verdad? Te recuerda que esto lo estamos haciendo, hermanos, también, ¿verdad? Todos nuestros hermanos que nos siguen, no lo hacemos, hermanos, por ganancias, puesto que la primera edición, hermanos, fue vulnerada y la quitamos, hermanos, ¿verdad? La quitamos, pues fueron, hermanos, ¿verdad?, beneficiarios los del editorial. Pero a mí no me interesa eso, hermanos, por la razón de que yo quiero que se muestre lo que realmente está aquí, la investigación que Dios en su misericordia me dio, que no fue un día ni un año, fueron años. Entonces la completa, hermanos, ya está, ¿verdad? Gloria al Señor, por si alguien la quiere solicitar, hermanos, ¿verdad? Únicamente va por realmente pedidos, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿verdad? Es muy difícil aquí, ¿verdad? Gloria al Señor, poder sacarlos, gloria al Señor.
Y también en su momento tenemos varios libros que el Señor, hermanos, en su misericordia nos ha permitido también ahí en el instituto, ¿verdad? Hacer. Hay varios libros ya, hermanos, que estaremos presentando, hermanos, también a ustedes, hermanos, que nos siguen, ¿verdad? Es un material que lleva también lleva enseñanza, ¿verdad? Enseñanza bíblica, enseñanza, hermanos, ¿verdad? Acabamos ya, hermanos, de terminar lo que es la poesía hebrea, hermanos, ¿verdad? La hermana Dalia va a sacar también en su momento, ¿verdad? Y vamos por otra parte, ¿verdad? Que continuaremos, pero seguimos trabajando, hermanos. Por eso, hermanos, la vida cultural de nosotros no crea que termine aquí, de aquí ya nos vamos a la casa y al sábado ya, hermanos, a conservar, o el domingo. No, hermanos, es realmente la vida espiritual, la vida cristiana, laboral, hermanos, en el ministerio, no hay hora ni día, ni hay descanso, ni hay fondo para el retiro, no hay nada, no hay seguro. Segura la salvación que Dios nos da, que es la más maravillosa, gloria al Señor. Y por ese agradecimiento, hermanos, es que estamos sirviendo. Así, hermanos, verá, gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora y vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Padre que estás en el reino de los cielos, te damos gracias en esta hora por tu misericordia, por tus bondades, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, soberano Dios. Esta ha sido la palabra del Señor para gracias, Señor vidas, amado, porque tú eres grande, porque tú eres digno. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que sigas fortaleciendo sus vidas, sus corazones, que siga llenando, nuestro Señor, hermano cada puede hacerlo a corazón. través de esta página. Sea bendito tu La nombre página para oficial siempre. Iglesia Cristiana Evangélica Oh, santo Chihuahua. Que el eres, Señor te Señor. bendiga, donde con mucho gusto Bendito sea tu nombre, Señor. atenderemos tu Gracias. pedido. Que Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.